Tiempo de... Queremos agradecer, hermanos, al Señor porque nos regala este privilegio de estar aquí una vez más en esta experiencia maravillosa, en esta cita que nos hemos dado para conmemorar los 180 años desde 1844. Así que nos llena de gozo, hermanos, seguir en este peregrinaje espiritual de la familia adventista hacia la Nueva Jerusalén. Hoy, cuando estamos llegando a casa, el pueblo de Dios está llamado por el Señor a conocer, ¿sí? A conocer cada vez más el mensaje, ¿sí? El mensaje y los mensajeros, ¿verdad? Que eh, vamos a, el Señor está diciéndonos, hermanos, en el libro de Mateo 24, eh, versículo 14. El Señor nos muestra una maravillosa comisión. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio, ¿sí? Y será predicado este evangelio del reino, ¿sí? Entonces encontramos que el reino de los cielos está lleno de buenas nuevas, ¿sí? El reino de los cielos está lleno de buenas nuevas, ¿verdad? Eh, ¿Estamos? Entonces, Amén. el reino de los cielos está lleno de buenas nuevas. Y aquí dice, esta buena noticia del reino se proclamará en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones y luego viene el fin. Entonces, como el reino de los cielos está lleno de buenas nuevas, esas buenas nuevas llegan a la tierra, a toda la tierra, ¿cierto? Y en ese contexto podemos entender que la buena nueva que se estaría proclamando en toda la tierra justo antes del fin son las buenas nuevas de la segunda venida. O sea que Mateo 24:14, cuando se aplica al fin del mundo, está hablando de las buenas nuevas de la segunda venida de nuestro Señor. ¿Sí? Está hablando de la segunda venida, es decir, el mensaje del tercer ángel, para ser más específico, que sería el evangelio que se estaría predicando justo antes del fin del mundo. La buena nueva que se proclamó antes del fin de Jerusalén fueron las buenas nuevas de la primera venida, para que nosotros nos ubiquemos, ¿sí? En este contexto, en este estudio que se está haciendo, en este recorrido, en este barrido histórico de la historia del pueblo de Dios, ¿sí? Las buenas nuevas que se proclamaron antes del fin de Jerusalén fueron las buenas nuevas ¿de cuál? De la primera venida del Mesías. Pero ¿cuáles serían las buenas nuevas que se estarían predicando justo antes del fin del mundo? Ya no son las buenas nuevas de la primera venida, porque de paso, para ese tiempo ya eso es bueno, pero no es nuevo. Estaría proclamándose las buenas nuevas del reino, las buenas nuevas de la segunda venida. Y es lo Amén. que el Señor está recalcando aquí. El gran movimiento adventista fue levantado por la mano de Dios para predicar al mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, las buenas nuevas de la que, hermanos, de la Segunda venida. segunda venida, ¿ya? Ahora, para nosotros poder predicar las buenas nuevas de la segunda venida, primero, bueno, debo conocerlas. Debo conocer el mensaje de la segunda venida, ¿sí? Y también debo conocer a los mensajeros. Por eso se llama este capítulo, hermanos, el mensaje y los mensajeros, ¿sí? Alguna vez yo le estaba diciendo a los hermanos que nosotros fuimos llamados por el cielo
para proclamar este mensaje y en cierta manera el que proclama tiene garantías en relación con el que escucha. Por eso les animamos, hermanos, para que usted sea parte de los que proclaman la buena nueva y no de los que oyen la proclamación de la buena nueva. Así que nos está llamando el Señor aquí a un compromiso mayor con relación a este episodio en el cual estamos nosotros viviendo, ¿cierto? La iglesia hoy, hermanos, muchos de nosotros hemos estado descuidando el estudio que el Señor quería que nosotros mantuviéramos y que debimos haber estado repitiendo y repitiendo y repitiendo, ¿ya? Entonces, estamos nosotros ahora en ese contexto, eh, estamos en ese contexto con una limitante, porque ahora el mensajero, porque ahora el mensajero necesita que, ¿qué, hermanos? El mensajero necesita que se le, ¿qué, hermanos? El mensajero necesita ahora que se le predique el mensaje. Y eso es peligroso, porque ¿quién va a predicar si no conocemos? ¿Sí? ¿Carta? ¿Quién va a predicar si no conocemos esto? ¿Estamos? Por eso estamos aquí en un trabajo, hermanos, contra reloj, haciendo un trabajo con relación eh, con relación, con relación a los mensajeros y con relación al mensaje. Aquí hay una parte importante, hermanos, que quisiera que alguien me ayude a leer. En Primeros Escritos hay un capítulo que se llama así, los mensajeros, ¿sí? A los mensajeros. Primeros Escritos. eh, si alguien me puede ayudar, le agradecería aquí para que podamos buscar este importante capítulo a los mensajeros, ¿sí? En Primeros Escritos. Porque nos ayuda a ubicarnos, hermanos, lo que el Señor nos va a ayudar a enseñar en esta mañana, ¿verdad? A los mensajeros, el capítulo 12, el capítulo 13 de Primeros Escritos, ¿sí? Eh, ¿Qué párrafo, pastor? el párrafo inicial, hermano, allí, ¿ya? El párrafo inicial. Vamos a leerlo, hermanos. Dice, a Sí. menudo el Señor me ha dado una visión de la situación y de lo que necesitamos las follas dispersas que no han venido todavía a la luz de la verdad presente. Me ha mostrado que los mensajeros deberían dirigirse hacia ellas tan rápidamente como les sea posible, al fin de darles la luz. Muchos de los que nos rodean necesitan tan solo que se les quite sus prejuicios y se les presente las evidencias de nuestra posición actual, de acuerdo con la palabra, y recibirán gozosamente la verdad presente. Los mensajeros deben velar por las almas como quien han de dar cuenta. La suya debe ser una vida de trabajo y angustia de espíritu, Mien- mientras pesa sobre ellos la carga de la preciosa causa de Cristo, tantas veces perjudicada, tendremos que poner a un lado los intereses y las comodidades del mundo y procurar en primer lugar hacer en cuanto pueda para hacer progresar la causa de la verdad presente y salvar a las almas que perecen. Entonces, ahí vemos nosotros, hermanos, ¿sí? Vemos nosotros el imperativo que se nos asigna, ¿verdad? ¿Ya? Eh, Se nos asigna un imperativo y aquí, bueno, aquí trato de ilustrar en este diagrama, está un poquito cargado, pero se hace necesario, ¿verdad? Este diagrama nos va a ayudar un poco aquí.
¿Sí pueden ver ahí, hermanos? Sí, Sí, pastor. sí, Sí. Sí, señor, se está viendo. Bueno, hermanos, este diagrama ustedes lo tienen también allí en el grupo, porque estamos hablando del mensaje de la segunda venida. En este contexto estamos hablando del mensaje el capítulo 6 está hablando del mensaje del primer ángel, del tiempo del primer ángel, ¿cierto? Los obreros que dieron el mensaje en el tiempo del primer ángel, ¿sí? Y este cuadro nos va a ayudar porque aquí vemos la panorámica de los mensajeros y del mensaje para el fin del tiempo, ¿ya? Entonces aquí podemos ver de aquí de abajo hacia arriba, hacia la derecha, ¿ya? Encontramos lo que conocemos como el tiempo del primer ángel. Estoy señalando aquí, ¿verdad? ¿Sí ven el cursor, verdad que sí? ¿Sí? sí, pastor. Sí, Bien, señor. entonces aquí vemos, aquí abajito arranca, este, ¿ya? Aquí arranca esto, y esto es importante aquí, hermanos. Entonces, aquí está el tiempo del primer ángel, ¿cierto? De 1833 a 1844, ¿sí? Tiempo del primer ángel. Luego arranca desde el 21, del 20 marzo, ¿sí? Del 21 de marzo de 1844 al 22 de octubre, arriba encontramos nosotros, ¿sí? El 22 de octubre, segundo ángel. Entonces aquí vamos a encontrar, y eso vamos a hacerlo en el estudio que vamos a recorrer esto de las vigilias en el contexto del tiempo final. Luego, desde el 22 de octubre, entonces aquí tenemos el tiempo del segundo ángel. Aquí vamos a ver el mensaje y los mensajeros, en los mensajes y los mensajeros del tiempo del segundo ángel en la obra inicial, ¿ya? En la obra inicial. Del 22 de octubre, este servidor ubica aquí en este estudio al 2020, encontramos el tiempo de la tercera vigilia, la del canto del gallo. Entonces aquí vemos el mensaje y los mensajeros del tiempo inicial del tercer ángel. Aquí está entonces desde el 22 de octubre, encontramos el tiempo y el mensaje y los mensajeros del tercer ángel. Y ahora nosotros estamos viviendo después del COVID, después de la crisis del COVID, ¿sí? Que marcó, hermanos, el COVID marcó una crisis mundial. Nosotros todavía no hemos entendido qué señal hubo aquí para el pueblo de Dios. Hasta el momento se puede ver que aquí hubo un corte, el antes del COVID y después del COVID. Hay una crisis mundial aquí en el 2020, ¿ya? Y nosotros estamos, hermanos queridos, ahora en el tiempo de la cuarta vigilia. Estamos en el tiempo del mensaje final del tercer ángel. O sea que en este tramo el Señor está levantando a los mensajeros que deben comprender el mensaje. ¿Cuál mensaje? El de la segunda venida en el contexto de los tres ángeles. ¿Qué incluye esto? Para que nosotros seamos mensajeros, para que nosotros seamos mensajeros del mensaje final del tercer ángel, primero debo conocer lo que pasó en el tiempo inicial del tercer ángel, lo que pasó en el tiempo inicial del segundo ángel y lo que pasó en el tiempo del
del primer ángel. Por eso estamos haciendo este recorrido, esta caravana, hermanos, esta caravana de estudio. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo, el mundo necesita, ¿cierto? Los obreros también, dice aquí, ellos también tienen una gran recompensa. Amén, hermanos. Miren la promesa que tenemos en esta visión de primeros escritos, el capítulo 13, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué va a suceder con los mensajeros que para este tramo de la historia se comprometan con el Señor a proclamar el mensaje? ¿Qué hay para ti y para mí, hermano y hermana? ¿Qué hay para ti y para mí? Dice aquí la promesa, hermanos. ¿Quién puede seguir leyendo la lectura allí, hermanos? El siguiente párrafo. Dice, ellos obtendrán también una gran recompensa. Amén. Tendrán una ¿Nos anima esto, hermanos? ¿Y qué más dice, hermana? Puede seguir leyendo. En las coronas de su regocijo, a quienes, aquellos a quienes hayan rescatado y salvado fielmente resplandecerán para siempre como estrellas. Amén. Y, Daniel 12, ¿qué, hermanos? ¿A dónde nos está mandando esta partecita, hermanos? A Daniel 12:3. Vamos a leer esa promesa porque allá está una promesa para nosotros, hermanos. Alguien que pueda abrir su micrófono y ya busque Daniel 12:3, por favor. ¿Sí? Vamos rapidito, hermano, por favor. Durante toda la eternidad tendrán la satisfacción de haber hecho lo que podían. Amén. Amén. Mire, usted leyendo aquí, hermanos. Y en la presentación de la verdad presente en su pureza y hermosura. Amén. Miren la recompensa que hay aquí para ti, para mí. Entonces yo te animo en el nombre del Señor para que primero, hermanos, oremos al Señor para conocer el mensaje. En segundo lugar, que lo podamos vivir, aceptar y vivir en nuestras vidas. El mensaje de los tres ángeles, que Daniel es el 12, mensaje al cual apunta. Apunta finalmente Daniel 12:3. Puede leerlo, hermana. Miren, sí, esto, ¿sí? los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, Amén. que enseña la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces aquí está hablando de los mensajeros, ¿sí? Los entendidos resplandecerán, amén, con la luz del firmamento. ¿De dónde viene la luz que hace que los entendidos resplandezcan en el fin del tiempo, hermanos? ¿De qué parte del santuario? Del ¿Mm? Santísimo. Del lugar santísimo. Esa luz que sale del lugar santísimo hace que estos que entienden en la tierra lo que está sucediendo en el cielo resplandezcan. Y los que enseñan, vale la pena, hermanos, los que enseñan, no dice los que son enseñados, los que enseñan la justicia. En este tramo final, los que enseñan el mensaje de los tres ángeles. ¿Cuál es el resultado, hermanos? ¿Ah? Como las Resplandecerá estrellas. a perpetua eternidad, como las Entonces, estrellas a perpetua. entonces fíjese, aquí dice, hermanos, que en este libro de primeros escritos dice, y durante toda la eternidad tendrán la satisfacción de haber hecho lo que podían en la presentación de la verdad presente en su pureza. Amén. Eso es una promesa de peso. Y ahí es donde nosotros tenemos que apuntar. De manera que hubo almas que se enamoraron de qué, hermanos, enamoraron de la verdad presente. Amén, hermanos. Fueron santificados por la verdad presente y aprovecharon el inestimable privilegio de ser enriquecidos. Amén. Lavados en la sangre de Cristo
y redimidos para Dios a través de la verdad que, hermanos. ¿Cómo es que el Señor va a hacer esto en sus hijos en el fin del mundo? ¿Cómo es que el Señor nos va a enriquecer, a alabar y a redimir en el fin del tiempo? Con el mensaje que brilla desde el lugar santísimo, el mensaje de los tres ángeles, hermanos queridos, y por eso necesitamos nosotros como en primer lugar, eh, primero debo aprender, y aquí es donde estamos en la pureza, presentando, hermanos, este diagrama que creo que ilustra la experiencia de los tres ángeles de una manera muy, bueno, muy clara, ¿verdad? Aquí usted puede ver las fuentes que estamos usando. Primeros escritos, Historia de la Redención, Conflictos de los Siglos y el Gran Movimiento Adventista, ¿cierto? Entonces nosotros estamos hoy estudiando el mensaje y los mensajeros. ¿De qué ángel? En este capítulo del Gran Movimiento Adventista, hermanos, ¿sí? ¿De qué ángel? Del primero, Del primer ángel. ¿Y en qué ángel estamos nosotros? ¿En el tiempo de cuál ángel? en el tercer ángel. Estamos en el tiempo final del Sí. tercer ángel. Por lo tanto, tenemos que ir al tiempo del primer ángel para aprender cómo ellos trabajaron, cómo se dejaron usar, ¿verdad? Cómo ellos se dejaron usar y cómo fue la obra que el Señor hizo allá en aquel tiempo, porque eso nos va a ayudar a nosotros, hermanos, ahora en el fin del tiempo. Nosotros hoy estamos estudiando, ¿cierto que sí, hermanos? El tema aquí, eh, los trabajos de William Miller y Joshua B. Haynes. Ya estamos terminando aquí, hermanos. Algunos tienen allí la figura que apareció en el sol. Ayer la estudiamos, ¿verdad? La figura que apareció en el sol en el tiempo ¿en el tiempo de la qué? En el tiempo aquel, ¿verdad? Sí pueden ver ahí la paginita, hermanos, en la cámara, ¿verdad? La Sí, de la figura que, aurora boreal. esta no es la aurora boreal, esta es una No, extraña aparición en el sol, en en la el página sol. 98, ¿cierto? Sí, ayer les mostré a los hermanos ahí Y ese, hermanos, esta señal sucedió también en qué año acá en Colombia, ¿verdad? Algunos la pudieron ver recientemente, eso fue como en el año sí, 2016. Esta misma señal se volvió a avistar en el mundo, sí, ¿sí? señor. Y eso es una señal, hermanos, de que el juicio está, ¿qué es, hermano? Por terminar. El juicio está por terminar y esto nos coloca premura porque necesitamos comprender muchas cosas. ¿Listo? Entonces vamos a mirar aquí, hermanos, cómo trabajaron los siervos, cómo trabajaron cómo se trabajó el mensaje y los mensajeros en el tiempo del primer ángel. Y aquí vamos a ver la conversión de Miller. Yo quisiera que alguien me ayudara aquí, hermanos, para este momento. Miren lo que dice Miller de su conversión. Aquí donde está diciendo, en la página 101, hermanos. ¿Me ayuda alguien, por favor, aquí del libro El Gran Movimiento Adventista? ¿Qué dice él de su experiencia? ¿Sí? Estamos hablando del tiempo de la primera vigilia y el tiempo del primer ángel, ¿sí? Los mensajeros están contando cómo el Espíritu Santo los movió a ellos. ¿Ya lo tiene alguien, hermano? Sí, pastor. Si alguien más lo tiene, pues lo puede leer. Si no, yo lo leo. ¿Quién más tiene el libro por allí, hermanos, que nos ayude? La Para conversión que, de William Miller. la, Además con- dice, la conversión de William Miller, hermano, se llama la partecita que vamos a leer. sí, además dice, yo vi que la Biblia presentaba justo al Salvador que yo necesitaba y quedé Amén. perplejo de que un libro no inspirado pudiera desarrollar principios tan perfectamente adaptados a las necesidades de un mundo caído. Entonces, fíjese, porque Miller, o sea, porque él estaba influenciado por ideas, ¿qué cosa? Deístas, y ellos decían que los deístas creen en Dios, pero no creen en que la Biblia fue inspirada por Dios, y él se asombra ahora de que según el mundo, un libro no inspirado podía ajustarse a qué, que era justamente lo que él estaba, esa hambre que tenía de Dios en su vida, ¿cierto? Y ahora se asombra. Siga leyendo, hermano.
fui constreñido a admitir que las escrituras debían ser revelación de Dios. Amén. Entonces ahí comienza el Espíritu Santo, ¿verdad? A guiar a este siervo, a creer que esto fue inspirado por Dios, que esto no es el resultado de obra meramente humana, ¿verdad? Hermano, miren, lo que estaba enfrentando Miller en su tiempo en conexión con la revelación, lo estamos enfrentando los siervos en el fin del tiempo. O sea, con relación al espíritu de la profecía. Porque muchas personas, muchos creyentes sinceros, tienen dudas serias acerca de la veracidad de la inspiración del espíritu de profecía. Y ahora cuando la persona comienza a leer y va a encontrar, entonces, lo mismo que experimentó Miller con el estudio de la Biblia, lo van a experimentar aquellos hermanos que tienen dudas sobre el don profético cuando se dispongan con oración a estudiar estos escritos. Vamos a llegar a conclusiones impresionantes, cómo el Señor ha dirigido, cómo dirigió todo lo que está allí en el don profético, hermanos, es un mensaje que de Dios para nosotros, ¿cierto? O sea, lo que quiero decir es que lo que Dios hizo a través de la Biblia en el tiempo de Miller, en el tiempo del primer ángel, hoy lo está haciendo con nosotros, con el espíritu de la profecía en el tiempo final del tercer ángel. ¿Qué es lo que estamos apuntando? ¿Qué es lo que nos atañe? Y por eso vamos al pasado para comprender el presente. Siga leyendo, hermano, por favor. Mire lo que pasó en la experiencia de la conversión de Miller. Llegaron a ser mi delicia y en Jesús encontré un amigo. Amén. La Biblia ahora llegó a ser mi principal estudio y puedo honestamente decir, la escudriño con gran deleite. Aleluya. ¿Qué? Encontré que nunca se me había enseñado ni siquiera la mitad. Me pregunté por qué no había visto antes su belleza y su gloria, y me maravillé cómo pude haberla rechazado en algún momento. Tremendo, ¿cierto? Y lo mismo pasa ahora con la Biblia y el espíritu de la que. Hermanos, aquí hay un capítulo que se llama William Miller en el Primeros Escritos. ¿Y por qué era que se maravilló? ¿Sí? En Primeros Escritos, capítulo 53. Miren qué dice él, qué dice aquí en esta visión de 1858 que tuvo él en Guay, ¿verdad? Acerca de Miller. Miren qué dice, para que usted vea, hermanos, lo que Dios está haciendo en el tiempo del primer ángel y para que usted comprenda lo que está haciendo el cielo hoy en el tiempo final del tercer ángel. ¿Alguien tiene el libro? Otro hermano que pueda leer, por favor, capítulo 53, rapidito, hermanos. ¿Sí? ¿Párrafo qué, pastor? Párrafo 1, hermano. Dice, Dios envió a su ángel para que moviese el corazón de un agricultor que antes no creía en las escrituras y lo indujese a escudriñar las profecías. Los ángeles de Dios visitaron rápidamente a aquel varón escogido y guiaron su entendimiento para que comprendiese las profecías que siempre había estado veladas al pueblo de Dios. Se le dio el primer eslabón de la cadena de verdades y se le indujo a buscar una tras otra las demás eslabones hasta que se maravilló de la palabra de Dios, viendo en ella una perfecta cadena de verdades. Aquella palabra que había considerado no inspirada se desplegaba ahora, esplendente y hermosa ante su vista. Echó de ver que unos pasajes de las Escrituras son explicación de otros, y cuando no entendía uno de ellos, lo encontraba esclarecido por otro. Miraba la sagrada palabra de Dios con gozo, a la par que con profundísimo respeto y reverencia. Muy bien, entonces, hermano, ¿quién produjo esto que Miller está describiendo de él en su vida? ¿El ministerio de quiénes? El ministerio de, dice, Dios envió qué cosa, hermanos. Los Dios ángeles. envió A su a ángel. ¿cuál ángel? ¿Cuál ángel? ¿Con cuál ángel estaba trabajando Miller? O El primero. con el primer ángel, ¿ya? Lo mismo que hizo el primer ángel en el tiempo de Miller
lo está haciendo el tercer ángel en el tiempo de nosotros, hermanos. Apocalipsis 18 es una promesa que se está cumpliendo en este tiempo. El Señor está mandando a sus ángeles para esclarecer la mente, para producir conversión genuina en los siervos, en los mensajeros, porque este mensaje para ser predicado primero debe ser entendido, debe ser aceptado, debe ser vivido. Y por eso Miller me asombré, ¿sí? Me pregunté, dice, encontré que nunca había escudriñado ni siquiera la mitad. ¿Cierto? La Biblia ahora llegó a ser mi principal tema de estudio y este hombre experimenta una conversión maravillosa como resultado, hermano, de la oración que estaba buscando a Dios y cómo el Señor ahora estaba enviando ayuda desde el cielo para esclarecer. Ahora miren cómo lo condujo el Espíritu a él en el estudio que hizo. Y esto nos ayuda a nosotros, hermano, cómo es que el Señor quiere que nosotros estudiemos las profecías que estaban ocultas, ahora se revelan al pueblo de Dios. Y no solamente, ya hemos visto en el estudio, que los ángeles del cielo no solamente estaban trabajando en Miller, ¿cierto? Para esta época, el Señor estaba trabajando en muchos siervos de fe y de oración que estaban buscando de Dios y dice que el Señor alumbró a sus siervos, ¿ya? Y miren lo que sigue diciendo acá en esto, en el libro Gran Movimiento Adventista, en el párrafo que sigue, hermano, o alguien más tiene la lectura. Aquí dice, el mismo Miller describe la manera de estudiar la Biblia que él tenía, y eso se constituye en una herramienta poderosa de estudio para nosotros, ¿sí? ¿Cómo él abordó? Ayúdeme por favor a leer, hermano. Aquí en el Gran Decidí, Movimiento Adventista. Sí, hermano. decidí Decidí poner a poner un a un lado lado todos mis prejuicios, comparar cuidadosamente texto con texto y seguir su estudio de una manera regular y metódica. Siempre que encontraba algo oscuro, mi práctica era compararlo con todos los pasajes colaterales y con la ayuda de Cruden, examinaba todos los textos de la escritura en lo que se encontraba cualquiera de las palabras destacadas contenidas en cualquier porción oscura. Parece ser que Cruden era la concordancia, ¿no? Que él estaba usando en ese Sí, tiempo, ¿sí? Que era la Biblia y la concordancia, una concordancia viejita que tenía, y esa era la herramienta de este siervo, ¿sí? La Biblia y tenía una concordancia, ¿sí? Entonces este obrero y el Señor estaba trabajando con su poder para que esclarecer la mente de este hombre, ¿verdad? Siga leyendo, hermano, por favor. de este modo seguí el estudio de la Biblia en mi primer uso de ella y por unos 2 años quedé plenamente satisfecho de que es su propio intérprete. Ujú. La primera principio, ¿verdad? La Biblia es su propio ¿qué? Su propio intérprete y también en los pasajes, ¿qué cosa, hermanos? Como llama aquí él, los pasajes colaterales que tienen relación, los pasajes colaterales que están relacionados. Y entonces en este pasaje encontraba luz para el otro. Este método entonces nos ayuda a nosotros, hermanos, en el estudio que necesitamos comprender para entender el mensaje. Siga leyendo, por favor, hermano. ¿Quién sigue la lectura? Mientras así estudiaba, llegué a quedar satisfecho de que las profecías que han sido cumplidas en el pasado son el criterio por el cual juzgar de la manera de cumplimiento de aquellas que todavía son futuras, Ujú. que los conceptos populares del reino espiritual de Cristo, un milenio temporal antes del fin del mundo, y que los judíos volverían, no tenían sustento de la palabra de Dios. Entonces fíjese, hermano, párele ahí. Entonces miren cómo ahora con el estudio comienza a corregir las interpretaciones populares que estaban viciadas, que estaban torcidas.
Normalmente, hermanos, la mayoría de las interpretaciones populares siempre están torcidas, ¿ya? Porque hace parte de la obra del enemigo que el pueblo que le gusta el estudio de la Biblia, sí, la estudie, pero que no la comprenda, para que no la comprenda. Entonces hay errores y esos errores arrastran a la mente. Y en aquel tiempo se creía que primero venía el milenio y luego la que, hermanos, la segunda venida, ¿ya? Y ahora él se encuentra con el estudio que hace. ¿Y qué hace con relación, hermanos? ¿Sí? Ah, aquí hay un problema con los teólogos modernos de su época. Miller tuvo que luchar contra estos errores que eran defendidos por los teólogos y pastores de su época. Y Miller se atrevió a creerle a la palabra del Señor, ¿verdad? En cierta manera, ¿no? Y eso trajo para él mucha oposición, pero él se atrevió a declarar lo que Dios estaba revelándole en el estudio que venía realizando, ¿sí? Siga leyendo y mire qué más encontró Miller, ¿sí? No tenían sustento en la palabra de Dios. Ujú. Encontré claramente enseñado en las Escrituras que Jesucristo descenderá otra vez a esta tierra, viniendo en las nubes del cielo, en toda la gloria de su Padre. Entonces, Se- había muchas dudas con relación al tema de la segunda venida en el tiempo de Miller. Y ahora entonces el Señor hace resplandecer la verdad preciosa de la segunda, que hermano, la segunda venida en gloria de nuestro Señor y Salvador. ¿Sí? En el tiempo de Miller, el rapto secreto, todas estas ideas, hermanos, estaban desviando la mente del pueblo de Dios de la verdadera comprensión. Y ahora entonces es la primera del eslabón de la verdad que Dios le dio a Miller. ¿Cuál fue, hermanos? ¿Cuál fue? La venida de nuestro Señor con poder y gran. No era en el rapto secreto, no era después del milenio, es en gloria antes del milenio. Con el milenio, la venida, ¿verdad? Con la segunda venida comienza el milenio. Entonces ahí comienza el Señor, hermanos, a sacar todas esas interpretaciones populares que habían calado en la mente y cómo él se dejó guiar por el Señor en ese proceso, ¿sí? Siga leyendo, hermano, el párrafo que sigue. Sentí una delicia al estudiar las Escrituras que no había antes supuesto que podían derivarse de sus enseñanzas. Comencé su estudio sin expectativas de encontrar el tiempo de la venida del Salvador, y al principio difícilmente podía creer el resultado al que llegué, pero la evidencia me golpeó con tal fuerza que no pude resistir mis convicciones. Amén. Llegué a estar casi establecido en mis conclusiones y comencé a esperar y velar, orar por la venida del Salvador. Aleluya. Que ese es el mensaje de qué, hermanos. Las buenas nuevas del reino en el tiempo del fin del mundo, ¿cierto? Ya no era la primera venida lo que lo absorbía, ¿cierto? ¿Cuál era ahora lo que lo absorbía y lo llenaba de esperanza y lo renovaba, hermanos? ¿Cuál era? El mensaje de la qué? El mensaje de la segunda venida. Yo le digo a los hermanos, ¿para qué levantó el Señor la iglesia apostólica? ¿Para qué la levantó? Para que predicara llena del Espíritu Santo el mensaje de la primera, ¿qué, hermanos? El mensaje de la primera venida. ¿Para qué levantó el Señor a la iglesia adventista del séptimo día? Para que Para predique predicar otra el vez de la mensaje de primera la venida. segunda venida. Para que predique con poder el mensaje de la que, hermanos. Hermanos, Segunda venida. vamos para adelante, hermanos. Para que prediquemos, por eso somos adventistas. ¿Y por qué guardamos el sábado? Porque Cristo viene, hermano. No somos del séptimo día adventista. Somos adventistas del séptimo ¿qué? No guardamos el sábado y creemos en la segunda venida. No, hermanos. Estamos esperando la segunda venida y por eso guardamos el qué, hermanos.
Y El por eso sábado. guardamos el sábado. Adventistas, ¿dónde está el énfasis de nuestro nombre? ¿En el séptimo día o en la palabra adventista? Vamos entendiendo, porque los judíos también, ¿qué cosa, hermanos? Los judíos también guardan el sábado, ¿o no? Pero el énfasis de los judíos está en la segunda venida. No, los bautistas del séptimo día también guardan, ¿qué, hermanos? También guardan el sábado, ¿ya? Entonces nosotros somos adventistas. El énfasis está en la venida del Señor. Y es lo que nos debe llevar a orar, es lo que nos debe llevar a, ¿qué, hermanos? A velar, a esperar la venida del Señor. Y entonces ahora es eso lo que nos debe llevar a estudiar esto. Yo quiero conocer esto, quiero meterme en esto, por donde pasaron estos siervos, para llegar a las conclusiones a las que llegaron y para predicar el mensaje que predicaron. ¿Estamos? Entonces miren qué pasó aquí. En otra ocasión dijo Miller, ¿alguien más que pueda seguir, hermanos, la lectura? El párrafo que sigue. Entonces, ahora algo importante aquí, hermanos, es que Miller abandonó los presupuestos. Miller fue al estudio de la Biblia no para encontrar que las 2300 tardes terminaban en el año en el que él lo predijo. Miller entró a la Biblia porque creía en la segunda venida y en ese proceso él fue sorprendido con verdades preciosas que lo sacudieron, ¿sí? Pero el fin no era las 2300 tardes, el fin de Miller no era el fin de Miller era la segunda venida. Y para ir ahora, entonces fue donde Dios lo dirige y termina sorprendido y encuentra aquí hay cosas asombrosas que él no conocía ni el mundo de su época. Y ahora dice Miller, hay que predicar esto. Siga leyendo, hermanos, por favor, aquí. Aquí no nos va a dar el tiempo esta mañana, pero aquí hay muchas lecciones para nosotros hoy, hermanos. O sea, nosotros no debemos esperar que las verdades bíblicas se vuelvan populares para proclamarlas. Debemos proclamar, hermanos queridos, aquellas cosas que el Señor nos ha ido revelando que soportan la prueba bíblica del estudio, ¿sí? Por eso tenemos muchas herramientas aquí para saber si eso no es. Y si el mundo no lo conoce, hay que, ¿qué, hermanos? Hay que decirlo, ¿sí? Si el Señor en el estudio nos los lleva a decir aquí algo, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Con qué argumento, hermano? Con el argumento del estudio de la oración, de ese proceso, ¿sí? Por donde Dios lo llevaba. Siga leyendo, hermano, el parrafito que sigue. En otra ocasión dijo, creí e inmediatamente sentí el deber de publicar esta doctrina para que el mundo creyera y se preparara para encontrar al juez y esposo en su venida. Amén. Impresionó mi mente. Aleluya. Qué No maravilla. necesito entrar en un informe detallado de mis largas y dolorosas pruebas. Basté decir que después de varios años fui compelido por el Espíritu de Dios, el poder de la verdad y el amor por las almas, a tomar mi cruz y proclamar estas cosas a un mundo moribundo a punto de perecer. Tremendo, Amén. ¿no? Mire, hermano querido, yo quisiera que a la altura de esto podamos leer aquí, dice Miller aquí, hermanos, aquí en el capítulo de Primeros Escritos nos muestra un poquito más, ¿cierto? ¿Cómo estaba Miller? ¿Sí? Vamos a leer el párrafo que sigue, hermano que está allí con el libro Primeros Escritos, ¿me ayuda? El párrafo que Listo, sigue. pastor. Sí. Dice, según fue prosiguiendo O en el, mientras en- continuaba con el estudio, ¿sí? Ahí. dice, sí, según fue prosiguiendo en el escrutinio de las profecías, convencióse de que los habitantes de la tierra estaban viviendo, sin saberlo en los últimos tiempos de la ¿Capta? historia del mundo. O sea, eso lo atemorizó. Aquí dice, él lo resume, ¿no? Dice, entonces bastó decir que después de varios años fui compelido por el Espíritu, ¿cierto? Sin saberlo, estaban viviendo en las últimos de la historia del mundo, ¿verdad? Y ahora dice aquí, entonces, el Espíritu de Dios, el poder de la verdad, dos, el amor por las almas, tres.
¿Cuántas cosas debe movernos a nosotros, hermano? En primer lugar, debemos sentir esa obra, ¿verdad? Que seamos impelidos por el Espíritu de Dios. Número uno. Número dos, sentir el poder de la verdad presente en este caso, ¿verdad? Y el amor por las almas. No podemos quedarnos. Y mire lo que está diciendo acá en la visión. Siga leyendo, hermano. Miren ahora qué hace Miller. ¿Sí? Vio que las iglesias estaban relajadas, Miren, frente a semejantes eventos que se estaban cumpliendo, ¿cómo estaban las iglesias? relajadas. Y frente a semejantes eventos que se están cumpliendo hoy, ¿cómo están la mayoría de las iglesias hoy, hermanos? En el tiempo del fin, ya del fin del fin. Relajadas. Dormidas. Durmiendo. Ay, hermanos queridos, por eso es importante este estudio. Esto es algo que amerita que nosotros nos tomemos tiempo para coger punto por punto. ¿Qué experimentó Miller, hermano? Miren, siga leyendo, hermano John. Que habían desviado su afecto de Jesús para ponerlo en el mundo, que procuraban honores mundanos en vez del honor que provenía de lo alto, que codiciaban las riquezas terrenales en vez de allegar tesoros en el cielo. Vio por donde quiera hipocresía, tinieblas y muerte. Su ánimo estaba desgarrado en sí ¿Cómo estaba el mismo, ánimo, hermanos? Frente a esto, desgarrado. descargado. ¿Sí? Síganlo. Dios le llamaba para que abandonara su granja, como había llamado a Eliseo para que dejara los bueyes y el campo de labranza y siguiese a Elías. Tembloroso empezó William Miller a declarar ante la gente los misterios del reino de Dios, conduciendo a sus oyentes por medio de las profecías al segundo advenimiento de Cristo. Se iba fortaleciendo con cada esfuerzo, así como Juan el Bautista anunció el primer advenimiento de Jesús y preparó el camino para su venida. También Miller y los que se le unieron proclamaron al mundo la inminencia del segundo advenimiento del Hijo de ¿La Dios. qué, hermanos? Inminencia. Amén. El segundo advenimiento es inminente. ¿Estamos? Ahora, hermanos, miren, frente a esto, aquí vemos lo que está viviendo allá, nos trasladamos allá, ¿verdad? Para entender lo que está pasando acá. Y esto nos debería a nosotros, wow, hermanos queridos. La pregunta, ¿habían pastores en el tiempo de Miller? Sí, No, hermanos, habían pastores, ¿cierto? Habían pastores, pero no estaban haciendo lo que el Señor quería. Para ese tiempo, ellos estaban, las iglesias habían puesto su afecto ¿en dónde? Estaban allí, dice allí, ¿verdad? Las iglesias estaban, ¿qué más? Eh, estaban dormidas y que habían desviado su afecto de Jesús para ponerlo ¿en dónde? Que procuraban honores mundanos en vez del honor que proviene de lo alto. Y parece ser que volvimos otra vez a lo mismo. A pesar de tener tanta luz y tantos espejos aquí, hermanos, parece que no aprendemos. Y por eso hoy el Señor está llamando a hermanos humildes, hermanos sencillos que le pongan el corazón a esto, que sientan como Miller lo que Miller sintió. Su ánimo estaba desgarrado, veía muerte por todas partes, hipocresía, tinieblas. Oh, hermanos, en este tramo de la historia, los verdaderos siervos del Señor gimen y claman a causa de las cosas que estamos experimentando. Ahora, vamos a seguir porque aquí nos da un dato más importante aquí, hermanos. Mire, esto es esto es una biblioteca maravillosa, hermanos, para que nosotros siga leyendo acá en el libro del Gran Movimiento Adventista, hermano. ¿Quién lo tiene? A ver, para ir concluyendo aquí porque el tiempo se nos fue ya, hermanos. El señor Miller, como los impelidos por este mensaje en otros países, primero pensó cumplir su comisión escribiendo y publicando en los periódicos públicos y en panfletos. Primero publicó sus ideas en el Vermont Telegraph, un periódico bautista,
impreso en Brandon, Vermont. Esto fue en el año 1831. Ajá. Por primera vez habló en público sobre el tema en el año 1832. ¿Canta? Él dijo en esta Sí, sí. reunión, el Señor derramó su gracia sobre la congregación y muchos creyeron para la salvación de sus almas. Amén. ¿Cuál era la preocupación de Miller? ¿La salvación de la qué? Almas. La salvación de las almas, ¿sí? De los hermanos de aquel tiempo, ¿cierto? ¿Sí? Y no estaba hablando, Miller, ¿a quién le estaba predicando de paso, hermanos? A los inconversos, o sea, o a las iglesias de su tiempo. ¿En quién estaba haciendo la obra del Señor a través de Miller? En la A los iglesia, hermano. creyentes. En la iglesia de aquel tiempo, ¿sí? Y miren qué más, ¿qué pasó en 1836? ¿Sí? En 1836 sus conferencias se imprimieron en algunos de los periódicos públicos de la época. En el invierno de 1837 hasta 38, de sus conferencias fueron publicadas en un panfleto. En 1838 se imprimió un segundo panfleto de 204 páginas y en este panfleto el señor Miller declaró que el poder otomano podría caer en el año 1839 o 1840. Sus primeras Esto aquí, conferencias, esto tiene que ver aquí con qué, hermanos, con el cumplimiento profético perfecto de la qué, de la sexta trompeta, ¿sí? Usted cuando tenga tiempo allí ya lo puede mirar allí, esto de la sexta trompeta, ¿no? Que ya eso se estaba cumpliendo allí del poder otomano, ¿cierto? Y bueno, todo esto estaba saliendo, hermanos, el Señor alumbrando a su pueblo, ¿cierto? Dando luz a su pueblo. Siga leyendo, hermanos, por favor. sus primeras conferencias en ciudades grandes fueron en el año 1836. Luego habló en las ciudades de Randolph, Dolwell, Grattow y Leaning, Massachusetts. Hasta el año de 1840, el señor Miller era casi el único orador público que hablará sobre el tema del pronto advenimiento de Cristo. ¿Hasta el año qué? ¿1800? 1840. Ahora, hermano, ¿por qué fue hasta 1840? Porque para esa época se cumplía la primera predicción de los milleritas. ¿Y en qué consistía esa primera predicción? Que el Imperio Otomano caía cuando, hermanos, en agosto de 1840, en el cumplimiento de la sexta trompeta, ¿ya? Y ahora cuando la gente que estaba leyendo vio la caída del poder otomano en el día, en el mes y o en la hora y en el año que se estaba prediciendo, entonces concluyeron, si se cumplió lo de la sexta trompeta, también se va a cumplir lo del 20 lo de las 2300 tardes y mañanas. Entonces ahí es donde comienza el fuerte pregón del primer ángel. ¿Me están entendiendo, hermano? Por eso es importante leer esto y conocer a fondo, ¿cierto? Aquí en 1840 comienza el fuerte pregón del primer ángel. Anótelo ahí, hermanos, inicio del fuerte pregón. Cada ángel tiene un tiempo y hay un pregón que lo acompaña al final de su tiempo, ¿sí? Hay un pregón. ¿Estamos, hermanos? ¿Sí? Entonces, fíjese, siga leyendo, hermano. En ese año, de repente, centenares se unieron a él en la proclamación del mensaje. Lo Ujú. que produjo este gran cambio lo veremos en en el próximo capítulo. En Ya. el invierno de ¿Cierto, hermano? 1839 al Ajá. 40, el señor Miller dio una serie de conferencias en Exeter, NH. Allí se encontró por primera vez con el pastor J.B. Jiménez, quien en su tiempo aceptó la fe y desde esa fecha estuvo a lado con el pastor Miller como publicista y ardiente predicador del mensaje del gran segundo advenimiento. O el mensaje del primer ángel, que es lo mismo. ¿Entienden, hermanos? Cuando habla del mensaje del primer advenimiento, es el mensaje del primer ángel. Ahora, ¿quién se le une a Miller? Aquí dice, aceptó la fe. Bueno, y no era un pastor. ¿Cómo es que ahora es que va a aceptar la fe después de, después de tanto tiempo de ser pastor?
¿Por qué? Dice, ¿qué fe es la que estaba aceptando, hermanos, el pastor Joshua B. Hines en este año? ¿Cuál fe? La fe en el mensaje del primer ángel, Advenimiento. del primer Primer ángel, ángel. o la fe del mensaje del segundo advenimiento. Es lo mismo. ¿Y acaso era un pastor y no creía? O sea, no tenía claro el asunto de la segunda aquí, hermano. Y era un pastor. Por eso, hermanos queridos, en este tramo de la historia, aunque uno sea pastor, no por eso tiene todas las cosas claras. Por eso necesitamos que la iglesia esté orando por los pastores, hermanos. ¿Sí? A veces sucede que los hermanos critican. Hermano, mire, el primer deber es orar por los pastores, para que el Señor ilumine nuestras mentes, para que el Señor alumbre nuestras mentes, porque necesitamos comprender, necesitamos aceptar. En este caso, nosotros ya estamos en el tiempo del tercer ángel. Necesitamos entender el mensaje del tercer ángel, necesitamos aceptarlo, necesitamos vivirlo. Y para eso es que estamos haciendo este barrido aquí. Entonces, ¿quién se le une a Miller en este trabajo, hermanos? Joshua B. Hines. Y este pastor, hermanos queridos, muy intrépido, los que han visto la película, ¿cierto? Algunos, y se la recomiendo si usted no se ha visto la película, Cómo todo comenzó. Está en YouTube. Usted la puede, hermanos, buscar la película del surgimiento del gran movimiento adventista, ¿cierto? Nos ayuda a ver cuán eh, era chispa, ¿cierto? Era un pastor incansable, Joshua B. Hines con Miller, y cómo Dios une a estos dos siervos para formar un equipo misionero poderoso por medio del cual, por medio de la prensa, ahora el mensaje del primer ángel cunde todas las estaciones misioneras, no solamente de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Entonces aquí vamos a ver a Joshua B. Hines, hermanos, yo creo que amerita que leamos algo sobre este siervo de Dios, ¿sí? Él dice aquí con respecto a este ferviente obrero de este gran movimiento, no podemos mejor que citar su biografía, la biografía de Joshua B. Hines. ¿Alguien puede, por favor, ayudarme allí, hermanos? Rapidito, por favor, que el tiempo se nos fue. Siga, hermano, el que estaba leyendo, por favor, siga allí la lectura. Joshua B. Hines, en la página 103. Joshua B. Hines. Con respecto a este ferviente obrero, en este gran movimiento no podemos mejor que citar de un biógrafo que dice, quien dice, Joshua B. Hines nació en Wick, Flor, RI, el 19 de mayo de 1805. Su padre fue bien conocido como un comerciante de las Indias Occidentales y prominente como miembro en la iglesia episcopal de San Pablo en Whitflore. Su madre poseía una disposición amistosa y un amor por El Salvador, que ella volcó en los oídos dispuestos de su hijo. Había sido la intención de su padre educar a su hijo Joshua para el ministerio de la iglesia a la que él mismo pertenecía, pero las circunstancias se lo impidieron. Dios tenía otra labor para que hiciera su hijo, y él ordenó las cosas de manera que produjera el resultado deseado. En 1817, el padre envió un cargamento valioso a cargo del capitán Carter con Alexander Stewart como sobrecargo. Estos hombres se mostraron infieles y habiendo alcanzado un puerto de la India Occidental, vendieron el barco y la carga y huyeron. Tremendo, Este ¿no? evento cambió todos los planes que había hecho para el futuro del joven Joshua, quien había de ser enviado a la Universidad de Brown en Providence, RI. En su lugar, en abril de 1821, fue llevado a New Bedford,
Massachusetts, y vinculado con William Kings para aprender el oficio de mueblista. Llegando a su nuevo hogar, entró de lleno en el trabajo que le fue asignado, decidido a llegar a ser maestro en su oficio. Sin embargo, pronto encontró que en el ambiente religioso que lo rodeaba no era del todo de su gusto. Él dice: mi maestro era unitario y me llevó a su iglesia. El reverendo Orville Dewey era el pastor. Había sido un converso tardío de la ortodoxia. Mi adiestramiento bajo el obispo Griswold y del reverendo William Burner, rector de la iglesia de San Pablo de Wixflor, y escuchar a menudo al elocuente doctor Crocker de la de San Juan de la Providencia, R.I., no me permitieron aceptar los elocuentes negaciones de Dewey y de las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles. Entonces, fíjese, hermano, ¿cuál problema tenía Joshua B. Haynes aquí? Que eran qué cosa, hermano, ¿sí? Mire que uno resalta aquí, ¿verdad? Mire, dice que, él dice, mi maestro era qué? Unitario. Unitario, ¿no? Sí. Y este dato nos puede ayudar, hermanos, porque muchos dicen que los pioneros eran unitarios. Y aquí Joshua B. Haynes está huyendo a esta doctrina, ¿o no? ¿Sí? Él está oyendo a esta doctrina, entonces él tiene que ir, el Señor le está conduciendo aquí, miren, ¿sí? No, aquí no es el ambiente para mí, ¿sí? Y es importante este dato, hermano, para que usted lo tenga. Hoy en día, cuando se está enseñando, no, que los pioneros eran unitarios. Hermanos, había gente unitaria en el movimiento, pero habían unos que estaban entonces entendiendo, ¿cierto? Lo que conocemos hoy como la deidad, la divinidad, ¿cierto? Miren, datos importantes para aclarar asuntos que están afectando a la iglesia hoy, ¿sí? Y son datos históricos importantes, ¿cierto? Entonces siga leyendo, hermano, o hermana Silvia, siga leyendo. Como en ese tiempo no había iglesia episcopal, ¿verdad? ¿En dónde? En New Bedford, ¿sí? Bedford, ¿sí? Decidió asistir ¿en dónde? A la primera iglesia cristiana, no de los discípulos, y posteriormente, ¿no? O sea, no a esa, sino posteriormente se unió a su cuerpo, ¿verdad? Ya, A miren ese todo esto. cuerpo. Siga leyendo, hermano. Ya. Y posteriormente se unió a ese cuerpo. Aquí, dice él, encontré la Biblia abierta y la libertad de pensamiento, e Amén. hice un buen uso de ambas. Esta iglesia estaba bajo el cuidado pastoral del reverendo Moses Hope. El reverendo señor Clow bautizó a Joshua B. Himes el 2 de febrero de 1823. Con un corazón ardiente de celo por su maestro, comenzó de inmediato a la edad de 18 años a contar a otros las historias de la cruz y animar a los hombres a arrepentirse. Él dice de sí mismo: pronto llegué a ser un exhortador y me dieron una licencia para mejorar mi don. Serví mi aprendiz- Serví mi aprendizaje con satisfacción y recibí felicitaciones. Pero por 5 o 6 años tenía el hábito de trabajar en exceso, de modo que conseguía tener 1 o 2 días por semana para estudiar y hacer la obra misionera en vecindarios carentes, los frutos de los cuales le di a mi pastor. En Ujú. 1825 fui comisionado como misionero en la Asociación de las Iglesias Cristianas en el sur de Massachusetts. No había planes ni medios para el sostén de los misioneros, dice el pastor Himes, y resolví entrar en negocios para mi sostén y predicar cuando pudiera. En 1825, New Bedford dejó New Bedford, no con recelos o falta de energía, sino con una determinación que había de imponerse, y fue a Plymouth,
donde predicó la palabra de Dios en escuelas, en salones improvisados y donde ¿Se fue el audio, hermano? ¿Se le fue el audio, hermano José? ¿Alguien más puede seguir, hermanos? sí, O a ver, sea, sí, vamos, adelante, hermano. terminamos. Sí, sí, sí. A ver, voy a repetir el párrafo. En 1828 dejó New Bedford no con recelos o falta de energía, sino con una determinación que habría de imponerse y fue a Plymouth, donde predicó la palabra de Dios en escuelas, en salones improvisados y donde quiera pudiera conseguir una audiencia. En 1829 prosiguió el mismo tipo de trabajo en Fall River hasta 1830, cuando se mudó a Boston como pastor de las iglesias cristianas primera y segunda, y allí permaneció por 33 años. En 1839, al ser un converso de la causa del advenimiento, como exponía el famoso pastor William Miller, entró en una nueva causa con todo el entusiasmo que poseía, y su ministerio estuvo lleno de fuego y poder. En Amén. 1840 comenzó la publicación de Signs of the Times, defendiendo la causa en la cual había volcado todo su corazón. Las señales de Todos las señales de los tiempos, ¿cierto? Aquí señales de los el tiempos. Ajá. surgimiento de lo que se conoce como las señales de los tiempos, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Defendiendo la Oh, causa en la cual había volcado todo su corazón, todo su dinero, todo su trabajo, todas sus energías estaban entregadas a esta causa y se ganaron miles de conversos. amén. Entonces, hermano, aquí vemos los mensajeros, ¿cierto? Y el mensaje, ¿cierto? Ay, hermanos, no les quedamos pequeños a estos hombres. Cuando uno lee, verdaderamente nosotros no hemos hecho es nada, hermanos. ¿Cierto? Cuando uno compara con todo lo que estos hombres hicieron, cómo se comprometieron con el Señor en su tiempo y verdaderamente hubo un gran despertar, hermanos, que alumbró. Entonces hoy vamos a dejar hasta aquí. Ya ustedes pueden leer la parte que sigue allí y hermanos queridos, que el Señor está llamando hoy, ¿sí? De una manera especial, hermanos, como dice la palabra en el libro de Isaías, ¿verdad? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Hoy, cuando estamos, hermanos, en la parte final de la historia, el Señor está llamando a hombres como Miller, a hombres y mujeres como Joshua B. Hines, que sientan, experimenten en su vida. Dios nos está dando un lugar, hermanos, para que seamos mensajeros del mensaje final del tercer ángel. Si yo les pregunto, hermanos, ¿William Miller aceptó finalmente el mensaje del tercer ángel? No. ¿Joshua B. Hines aceptó finalmente el mensaje del tercer ángel? No. Fueron fieles en el tiempo del primer ángel y en el tiempo del segundo ángel. Pero luego en la crisis del 22 de octubre, estos siervos tomaron caminos diferentes, ¿cierto? Eh, William Miller gana para el mensaje del primer ángel a Joshua B. Hines. Y luego William Miller ya gana también en 1840 a una familia metodista donde nació Ellen White. Finalmente, hermanos, ahí Dios estaba formando, ¿cierto? A su equipo de obreros. Pero hay una lección para nosotros aquí, hermanos. ¿Sí? El hecho de que hoy estemos de pie en el mensaje no significa, no nos garantiza. Por eso necesitamos vivir una vida de constante dependencia del Señor. Porque el hecho de que hoy estemos como mensajeros no significa que vamos a permanecer en el mensaje. Necesitamos, hermanos queridos, en este tramo mucha oración, mucha dependencia del Señor para que podamos perseverar hasta el final y entremos finalmente a donde, hermanos, a la nueva que, hermanos. Mire que aquí está en el cuadrito, ¿verdad? El cuadrito que usted tiene aquí en el centro, vemos aquí en el centro, ¿verdad? ¿Qué podemos ver aquí, hermanitos, cierto? Vemos aquí qué cosa, las vírgenes, ¿cierto? Aquí puede usted ver las vírgenes.
Y aquí delante ve la visión, ¿verdad? La primera visión del lenguaje, ¿sí? En este clamo, ¿verdad? Miren, en Miller está en el tiempo de la salida de las 10 vírgenes a recibir al novio. En ese tiempo, ¿verdad? Nosotros hoy estamos en el tiempo cuando el novio va delante y el cortejo va detrás. ¿Por qué va el novio delante y el cortejo va detrás? Porque ya él llegó a la casa de él, llegó y ahora va rumbo a la nueva, ¿qué, hermanos? Y ahora nosotros estamos llegando con él a la nueva Jerusalén. Ha sido un recorrido largo y el que vamos a hacer en estos 50 días, esperamos que sea de grande bendición, hermanos, para nosotros, para nuestras familias, para las iglesias donde el Señor nos ha puesto a ministrar y para el mundo. Que hoy el Señor pueda hacer en nosotros lo que hizo en el tiempo del primer ángel a través de estos siervos. Vamos a orar en esta hora, hermanos. Querido Padre, te damos gloria y gratitud por hacer posible que en esta mañana estudiemos este precioso capítulo de la historia de tu pueblo. Oh Señor, cuánto anhelamos que hagas en este tiempo lo que hiciste en el tiempo de William Miller y de Joshua B. Hines y de todos los que fueron sensibles a la obra tuya en el tiempo del primer ángel. Hoy te rogamos, Padre Celestial, que avives la obra del tercer ángel, que nos ayudes a entender el mensaje del tercer ángel, del segundo y del primero, que nos ayudes a aceptar estos mensajes que tú has estado enviando a la tierra, a vivirlos y llenos de tu espíritu salgamos a compartirlos. Querido Padre, que estas lecciones del pasado nos llenen de fortaleza en el presente. Tu sierva dijo, Señor, no tenemos nada que temerle al futuro a menos que olvidemos lo que tú nos enseñaste y la manera como nos dirigiste en la etapa pasada. Guárdanos hoy y afirma nuestra fe en tu palabra, en ti, Señor. Que la segunda venida sea avivada, Señor, el amor por esta maravillosa enseñanza, saber que pronto vendrás en las nubes de los cielos. Señor, que esto nos lleve a todo esto, a un revivamiento espiritual genuino lleno de tu espíritu. En el nombre de tu amado Hijo te lo agradecemos. Amén.